Hola, las sombras de la tarde poco a poco van dando su espacio a la noche cerrada. Como es habitual en esta época, ya invierno declarado, que los días son cortos, las noches largas, propicias para historias. Bueno, la historia de hoy llegó a mis oídos sin título alguno. Yo la titulo La Puerta Roja. En tiempos remotos, muy antiguos, en una cultura, una civilización que ya era vieja cuando comenzaron a florecer las grandes civilizaciones de la Mesopotamia, de Egipto, la India y las civilizaciones prehistóricas aquí en el continente americano. En un lugar perdido en Asia, tierras elevadas, bosques, se alzaba un santuario que daba refugio a hombres de ciencia, a gente de estudio que indagaban los secretos del cosmos, la astronomía antigua, las primeras matemáticas, pero también la filosofía, el conocimiento de las plantas medicinales y, por qué no decirlo, la magia. En estos lugares llegaban gentes estudiosas a intercambiar sabiduría, pero también llegaban aspirantes a discípulos, también llegaban personas que en su ser, en las fibras más íntimas de su alma, buscaban respuestas, algunas respuestas particulares, otras respuestas a verdades que nos atañen a todos, verdades universales, por decirlo así. Cierta vez llega un joven, lo que hoy en día sería alguien, un muchacho que ya está terminando la escuela secundaria, quizás un poco más, y como es natural, es bienvenido como estudiante. Le presentan la mayoría de sus compañeros, le transmiten las reglas básicas de comportamiento, de convivencia, sus responsabilidades, porque así como debía aprender estudios propios de los que ahí se enseñaban, hasta que encontrara cuál era su afición, cuál era su ciencia particular, le daban así como un ciclo básico y después, con la experiencia, él encontraba su propio camino, ya sea en la astronomía, ya sea en la anatomía, la medicina o en la magia. Como es habitual, como lo ha sido siempre, había pruebas entre los estudiantes, porque las novatadas no son cosas que se inventaron ni en el siglo XX, mucho menos en el siglo XXI. Son las pruebas, el pagar derecho de piso al recién llegado es algo que ha acompañado a la humanidad siempre, un poco de la mano de los ritos de iniciación, cuando el individuo pasa de niño a hombre en la aldea, en la tribu.
Este muchacho era curioso, indagaba, quería aprender y tenía buena voluntad. Sus compañeros, ninguno de ellos con maldad, pero sí con picardía, le hicieron saber de un lugar al que ellos mismos temían acercarse. Un lugar situado entre las cámaras y pasillos más viejos del santuario. Posiblemente las primeras construcciones que con el paso del tiempo fueron quedando abandonadas, o sea, poco habitadas o relegadas a albergar cosas que ya no se usaban habitualmente. Por ser un recién llegado le dieron tareas de limpieza, tareas los que más de uno consideraría de iniciación, a lo que nuestro protagonista se entregaba con diligencia, con esmero. Cuando sus compañeros pícaros le dijeron de una cámara a la que nadie se atrevía a acercarse siquiera, cerrada con una puerta roja enorme, de madera, vieja. Algunos decían que detrás de esa puerta había un lugar que era una sala de castigo o tortura para prisioneros o discípulos que incurrieran en algún acto inapropiado, alguna ofensa al lugar sagrado donde estaban. Otros decían que era directamente una entrada al infierno. Curioso como era, sus compañeros no tuvieron que hacer nada más. Bastó con que le dijeran para que nuestro protagonista comenzara a hacer sus tareas y poco a poco, un poco por casualidad, en los ratos libres, se acercara más y más a aquellos pasillos y recámaras olvidadas, hasta que un día encontró el último pasillo que daba a la última recámara, que en efecto había una puerta que sí grande, pero no era gigantesca. Imaginémonos quizás una puerta como hoy en día sería de esas casas viejas que tienen un pequeño espacio tipo claraboya arriba de la puerta de 2 hojas en algunas casas coloniales. Nada del otro mundo, al menos en apariencia, pero sí era una puerta de madera gruesa con un tono rojizo, que algunos decían que era sangre, y que tenía una especie de, a manera de picaporte o de traba o de pasador, una pieza de metal. Para no dilatar demasiado la historia, les diré que el joven en sus quehaceres comenzó a trabajar también en esas regiones poco transitadas del santuario, hasta que una tarde se armó de valor y llegó hasta la puerta misma, estar enfrente de esa puerta que era combustible de no pocas pesadillas. En este punto aclaro que los discípulos que le dijeron sobre esa puerta
como novatada, pero también interpretando intuitivamente de que quizás él rompiera ese hechizo que ellos no se animaban a romper, porque sí, a todos les llamaba la atención esa puerta, todos querían saber qué había del otro lado, pero ninguno se animaba. Y como suele suceder en las historias, nuestro protagonista sí se animó. Cuando sus tareas, al atardecer, hubieron concluido, nuestro amigo tomó una lámpara de aceite y una escoba, quizás como un intento de elemento de defensa, por si acaso, y a su vez disimular, porque sabía bien que era vigilado por los distintos maestros y miembros más veteranos del lugar. La curiosidad que tenía se sumó a una sensación de ser observado, de ser escrutado por alguien o por algo. No sabía qué, pero alguien, algo, lo estaba observando y muy de cerca. Ya estaba decidido, por lo tanto, independientemente de qué o quién fuera el que lo seguía, no iba a desistir de su aventura. Cuando empezó a transcurrir el día, como ya dije, fue acercándose a paso lento pero decidido, pasillo tras pasillo, ignorando por completo otras puertas que hacía mucho que permanecían cerradas, pero de las que nadie había construido ninguna leyenda. Y llegó finalmente a estar cara a cara con la puerta, frente a la puerta roja. A todo esto, esa sensación de ser escrutado, esa sensación de ser observado, estudiado, no se la podía sacar. La lámpara estaba bien encendida, el haz de luz que lo rodeaba no era muy grande, lo puso a un costado prudencialmente y llevó una mano al pasador, hizo fuerza, tuvo que dejar la escoba a un costado, hizo fuerza con las dos manos y luego de un rato de intentar mover, vio cómo se sentía un leve crujido y un chirrido propio del metal. El pasador se empezó a aflojar y finalmente cedió. Primero empujó muy suavemente, después cada vez con más firmeza hasta que hizo palanca y la puerta cedió también, dejando un espacio entre el marco y ella misma. Un hueco de oscuridad surgía para unirse a la oscuridad del pasillo. A todo esto, esa sensación ya inevitable de ser observado, de ser escudriñado, de ser estudiado cada vez más de cerca. No sabía quién o qué, pero dos ojos en la oscuridad observaban sus movimientos y él, ignorante del
quién era el dueño de esos ojos, sí sabía que el ser, la persona que estuviera entre las sombras observando sus movimientos, era alguien poderosa, que irradiaba un gran magnetismo, lo que se diría un gran aura. Para ser breves, dio un último empujón y la puerta se abrió. Y el rectángulo vertical de negrura se recortó amenazante frente a él. Con calma, agarró la escoba con mano firme, con la otra mano la lámpara, la fue levantando y acercando. Listo para huir o luchar, paso a paso, atravesó el umbral y la expectación y el temor le fueron dando lugar a la decepción. Porque el arco de luz de la lámpara solo dio a una recámara vacía. No había instrumentos de tortura, no había calabozos, mazmorras, cadenas para sujetar prisioneros, y mucho menos jaulas con monstruos, y muchísimo menos ninguna puerta al infierno. Entró, miró, vio paredes rocosas, peladas, y en ese momento la sensación fue inevitable. Se dio vuelta y en el pasillo, del otro lado del umbral, recortándose la figura del abad principal del santuario. El muchacho, con voz temblorosa, aliviado de que no fuera alguien amenazante, pero a su vez temeroso de haber violado alguna regla secreta del santuario, dijo: «Vine hasta acá, solo quería saber qué había detrás de la puerta». El maestro mayor le preguntó: «¿Y qué encontraste?». El joven suspiró, miró una vez más alrededor, las paredes, de pared a pared, de piso al techo. «No encontré nada, está totalmente vacío». Y su maestro, mirándolo con una infinita sabiduría y calma, le dijo: «Detrás de la puerta roja estabas tú. Pronto aprenderás». Gracias por seguirme.